En el terreno del cine, en el comodín de la claqueta, hoy entramos en un terreno, no sé si del todo navideño, pero Ya, bueno, ya, digo que estaba dando rabia porque tú decías programa navideño y digo sí, pero pero, no. hombre, le podemos buscar Pero sí, pero sí. sí, le podemos buscar el nexo. Como cada Navidad tenemos una cartelera de lo más variopinta, con las consecuentes secuelas de turno, como son los casos de Wonder Woman y Los Cruz, la dosis de comedia patria con El Inconveniente, protagonizada por Juana Costa y Kitty Mamber, e incluso un poco del mejor terror independiente de la mano de Sony Pictures con Saint Maud. Sin embargo, si tengo que recomendaros una película para regresar al cine estas fiestas, yo os recomiendo The Father. ¿Qué pasa? Lo vi en sus ojos, no sabía quién era. Era una extraña para él. No pienso dejar mi piso. No pienso dejar mi piso. Anthony, un hombre de 80 años mordaz, algo travieso y que tercamente ha decidido vivir solo, rechaza a todos y cada uno de los cuidadores que su hija Anne intenta contratar para que le ayuden en casa. Anne está desesperada porque ya no puede visitarlo a diario y siente que la mente de su padre empieza a fallar y se desconecta cada vez más de la realidad. Dado el ir y venir de sus recuerdos, ¿cuánto de su propia identidad podrá recordar con el paso del tiempo? Anne sufre la paulatina pérdida de memoria de su padre a medida que su mente se deteriora, pero ¿no tiene ella derecho a vivir también su propia vida? Premisas muy crudas que ponen en primera instancia un problema como el Alzheimer. Esta película marca el debut en la dirección del francés Florian Zeller, un dramaturgo que decide adaptar su propia trilogía teatral al cine, contando para ello con la ayuda de Christopher Hampton, quien ha recibido diferentes nominaciones al Oscar por su trabajo en cintas como Las amistades peligrosas o Expiación. Hampton se encargó de la traducción del texto al inglés, llegando a estrenarse en el West End de Londres en 2015 y posteriormente fue llevada a Broadway con el actor Frank Langella como protagonista, personaje por el que ganó un premio Tony. Para la adaptación en España se contó con dos grandes de nuestra cantera, Ana Labordeta y Héctor Alterio. Pues bien, ahora en su salto al cine tenemos dos actores de Oscar, Anthony Hopkins y Olivia Colman, que son padre e hija en una revisión de la historia con un corte muy británico. Un rompecabezas crudo que, a través de elaborados trucos de edición y una cuidada puesta en escena, consiguen que pierdas por instante la noción del tiempo, siendo partícipe de esa incómoda realidad desconcertante que vive una persona demente. Una situación realista y necesaria de ver, plasmada en pantalla. La han comparado un poco con Amor de Michael Haneke, aunque no la he visto y supongo que el director austriaco debe ser mucho más... su película debe ser mucho más cruda. Probablemente. ¿No has visto Amor de Haneke? No. No me equivoco, ¿no? O sea, de las pocas películas en las que yo me he clavado a la butaca, he mirado a la persona con la que iba y digo, ya ahora, y me he dicho, ahora espera. Y ahí nos quedamos 5 minutos esperando a que se nos pasase la vida. O sea, a mí me parece un película, me parece brutal, ¿eh? Es que no hay mejor representación, ¿no?, de la eutanasia, precisamente, que habla de eso y ahora Pero que viene tan a te colación. encoge todo, ¿eh? En fin, esta propuesta ganó el premio del público en el Festival de San Sebastián y Hopkins parten como favorito para alzarse con el segundo Oscar de su carrera tras conseguirlo por El silencio de los corderos. Su interpretación es un regalo, llevándonos por un vaivén emocional que la salvan de mantener un constante tono dramático, desgarrador. En su lugar plasman esos activos de luz y oscuridad por los que pasa un enfermo. Ese conflicto emocional le permite al actor sacar su lado más elocuente, divertido y mordaz, al que últimamente nos viene acostumbrando en sus redes sociales, o aludiendo también a esa sinceridad sin miramientos propia de una edad avanzada, menos empática, pero ante todo es un retrato de la vulnerabilidad que sufre una persona enferma. Es reiterativa, juega a serlo, pero debe serlo para introducirlo en ese proceso de pérdida de la noción con continuos giros de guión. La excelente Olivia Colman se ve la ardua tarea de ser ese faro de luz que se arma de paciencia ante las exigencias paternofiliares, personaje con el que es imposible no empatizar, invitándonos a crear reflexiones bastante letales. The Father es un ejercicio de estilo que elude a una incómoda pesadilla cercana, una representación del grito agónico que sufre una persona adulta cuando pierde su independencia y ya no tiene la noción para defender ese privilegio. El amargo efecto colateral de nuestra amplia y caduca capacidades cognitivas, denunciando irónicamente la sabiduría que guardan nuestros veteranos. Personas que no suelen contar con todos los méritos que se deben, y precisamente el equilibrio profesional de la carrera de Hopkins es muestra de este olvido social. Cuesta encontrar ancianos protagonizando historias y esta cinta demuestra lo importante que es crear vínculos sociales que sean constantes, preservando el cuidado hacia nuestros seres queridos.
Bueno, además, Hopkins, que es que últimamente siempre ha sido un actorazo, pero por suerte, como decías, podemos seguirle viendo protagonizando películas. Sí, pero yo creo que si intentamos, ¿no?, echar memoria y dices cuál fue el último papel destacable de Anthony Hopkins, es como casi, creo que fue en los 90, si no me pierdo. No fue... Ay, la de Netflix. Bueno, sí, tienes razón, que fue nominada al ¿Cómo se Oscar, llamaba? la de los dos La de los papas. papas, Sí, sí. sí, bueno, es que a mí no me... Sin Hombre, más, es que la pero... película es... Sí, pero sí, bueno, sí tuvo relevancia social, pero que yo creo que ha tenido una etapa muy... Se metió, ¿no?, tanto en Aníbal Lecter, que le salieron 2 secuelas y ya no volvió. Ya, lo que pasa es que al final hablamos mucho de las mujeres a partir de 40 y los papeles, pero es que en general yo creo que esto es el tema de actor-actriz que pega un bombazo tremendo con algo que se hace, ahora decimos viral, pero antes que se hacía súper mega conocido. ¿Qué le das después? Que no, ¿Qué le que no das es el después? género. ¿Cómo tiras después? ¿Cómo le cambias de género? Que no sea eso. Que no sea eso y que sobre todo que el público acepte que no sea eso. Claro. Ha tenido que pasar 20 años para que la gente acepte que este señor es un señor ya mayor, pero como con De Niro. De Niro Sí, hace películas sí, ahora sí, de sí, abuelo sí. simpático o de abuelo cabrón, pero ha tenido que pasar mucho tiempo para que nos olvidemos del De Niro de antes, ¿no? Sí. Pero bueno, que a ver, no es la opción más agradable para ir al cine, pero a mí la Bueno, verdad ¿por que... qué no? Ah, yo tengo No, unas ganas pero porque, locas, ¿eh? porque pues vas a pasarlo mal. Ya, bueno, Pero la es que- reflexión es muy rica. Claro, bueno, pero es que es eso de Sí, eso sí, va no, hacerte el consciente cine, claro. del problema, más sobre todo porque son temas que no se evitan hablar. Yo es que vi la versión teatral. ¿Y qué tal? A mí me gustó mucho, es verdad que la vi en Logroño y cuando era bastante más pequeña al principio me costó un poco entrar, pero es bastante durilla, en plan, cuando acabas la obra dices, joder, en plan, Ya. pero no sé, me gustó. porque Sí, además- tomas conciencia, ¿no?, de la realidad un poco. ¿Cómo se llama la peli que estrenó hace poco Viggo Mortensen? La de Falling. Porque va un poco por la línea padre, creo, ¿eh? No Sí, las no he lo visto. sabía. Padre, relación padre-hijo, memoria, senilidad. ¿Senilidad se puede decir? ¿Existe como concepto? ¿Senilidad? senilidad. Bueno, me lo he inventado. sí. Pues esto. Y bueno, que al final toca un poco... A mí precisamente creo que no, cuando se trata de la vejez es como que tienden a tener tonos que van muy al extremo y a mí lo que me gusta de esas películas es precisamente que tiene esos guiños a algo que veo yo mucho en la vejez de esa sinceridad de la que hablaba, ¿no? De que directamente te insultan y no te lo están diciendo con maldad, pero a lo mejor te dicen, ¿no? Eso te vas a poner, ¿no? Y tú ya se lo admites porque, bueno... Pero eso es una madre. Sí. O sea, que eso es una madre desde el momento que te empiezas a vestir tú solo. O sea, Sí, que sí, sí. decir, ¿Vas a Pero salir yo con creo que ¿te vas a poner eso? conforme más edad tiene, más se pierde el filtro. Porque yo creo que, al menos no, quizás Hombre, si es una persona que te que- quiere no lo tiene tanto, pero... Bueno, sí, yo opino que el tiempo es inversamente... O sea, que el filtro Sí. es proporcional a la edad. Y al sobre crecimiento. todo también, siendo una película tan dura, poder ver al actor, te quiero decir, sacando su sentido del humor, poniéndose a bailar, poniéndose a hacer muecas, y aunque sea poquito tiempo, le da otra esencia a la película. Pues a mí me parece una recomendación estupenda, la verdad. Y a mí también, además no hablabas de las canciones, de cómo nos ponemos las canciones tristes, como que hay listas como para hundirte un poco más, ¿no? En la mierda. Pues en estas navidades todos separados, los Totalmente. abuelos por videocámara, tampoco vete al cine a llorar. Ya estaría. Hombre, estaría bien, ¿no? O sea, que decir, esto te de su público. Hay tiempo para todo. Tiene que haber, efectivamente, Claro. vamos al circo, luego vamos a una llorar. canción para niños y luego vamos a llorar al cine. Da para todo, por supuesto. Y hoy sí que sí, llegan nuestros microrelatos navideños, que Juan Carlos, ¿los vas a empezar tú? Venga, pues yo he traído Chasco por Navidad de Luisa Castro. Si reservas con tiempo, coges vuelos baratos. Si no reservas con tiempo, mejor te vas en coche. Si vas en coche, revísalo antes de viajar. Si no lo haces, lleva al menos cadenas en el maletero. Si no llevas cadenas, mejor no salgas de casa. Si no vas a salir de casa, compra con tiempo. Si no compras con tiempo, cierra los supermercados. Si no tienes comida, prepárate para reservar. Si no reservas con tiempo, no hay sitios en los restaurantes. Si no compras con tiempo, te vas a quedar sin regalo. Si te quedas sin regalo, mejor no salgas de casa. Si coges un vuelo barato, a ver qué haces sin regalo. Si llevas cadena y nieva, a ver si sabes ponerla. Y luego allí, ¿qué haces? En medio de la nieve, encima de la montaña y con el maletero lleno de regalos. Te vas andando al bar más cercano y está cerrado. El móvil sin batería y tú sin cargador. ¿Dónde se compran cadenas? Envías un SMS, una grúa, por favor. Es una noche preciosa. Feliz año nuevo. Qué desesperante. Este año, como no bebemos mucho, no va a haber mucha opción de quedarse tirado, pero Carla. Más sencillo. bien. El mío se llama Inútil y es de Fernando de Gregorio. Papá Noel se toma otra copa de coñac, sintiéndose inútil.
Es Nochebuena y todos los regalos ya fueron comprados por los padres. Paz. El mío se llama Cuento Moderno y es de Luisa María Llamuza. Aquel año una ventisca infernal sorprendió al trineo de Papá Noel y perdió su destino. Al otro lado del planeta, una terrible tormenta de arena envolvió la caravana de los Reyes de Oriente y también extraviaron el camino. Un temporal persistente bloqueó durante meses la web de Amazon. Por primera vez en la historia, nadie tuvo regalos de Navidad. El fantasma de las Navidades futuras culpó al cambio climático. Los meteorólogos culparon a las Naciones Unidas. Y estas a la gente por falta de previsión. La gente encolerizada se revolucionó y... Vale, mamá, lo pillo. Ahora quiero el verdadero cuento de Navidad. Javi. El mío se llama Fanatismo, de Helen Ferrero. Y el asceta se negó a entrar en el paraíso. ¡Pum! Drop the mic. Eva. Atracón de Navidad, de Nanik Kanowaka. Pasa por las calles iluminadas. Al fondo en la colina y culminando el castillo, la estrella de Oriente indica el camino a Belén. Ella, perdida como siempre en estas fechas. Todos le dicen que compre, que regale, que son fechas de alegría y paz, pero no tiene dinero ni a quién regalar y la alegría y la paz no la ven ni por casualidad. Al lado sabe de refugiados muriendo de frío y de hambre, de otros que atrapados se quedan en el mar. A los ciudadanos los sabe indignados y para colmo el polvorón se le pega en el paladar. ¿Y Tamara? Pues mira, he encontrado uno de Paloma Pedrero, que me gusta mucho como dramaturga, digo, ahora pues mira, para adelante. Navidad en falso charol. Me lo habían dicho, pero desolada no quise creerlo. Tenía que comprobarlo yo misma, así que ese año no escribiría carta. Si los reyes eran los reyes, conocerían mágicamente mis deseos. El 6 de enero me levanté y corrí temeroso hacia el salón. En un rincón se apiñaban los juguetes de mi hermano pequeño. En otro había una muñeca para mí. Era de plástico durísimo. Llevaba un vestido de imitación a terciopelo negro y unos zapatos de charol falso. Su pelo era rojo, intenso y mal iluminado. Y su cara fea no parecía ni de niña ni de mujer. Tomé el espantajo entre mis manos y miré a mi madre con rabia. Ella me sonrió, no había duda. Ese día dejé de creer. Sin embargo, la espantosa muñeca ocupó un lugar en mi habitación. Ahí sigue, ya única, en un cajón de mi casa. Y yo, cada Navidad inevitablemente, lavo su vestido. Es momento de votar. Yo voto a Paz. Yo voto a Tamara. Yo Juan Carlos. Yo, Juan Carlos. Eva. Yo me quedo con Paz. Yo Juan Carlos. Juan Carlos, Juan Carlos, has ganado, has ganado. Juan Carlos, el notario, ¿cómo va el resumen Ya anual? he hecho la foto. Digo, estaba yo pensando, digo, no os acordáis vosotros, ¿no? Porque ¿Cómo va el resumen anual? según ¿Tiene cabeza? esto encabezaban Tamara, Paz y Javi. ¿En este orden? Bueno, van a empate los 3 con 3. Ah, vale. Vaya. Bueno, Sí. pero Paz acaba de sumarse uno. No, No, son no, Juan ¿has Carlos. sido tú? Y ya luego en Tamara, segundo estamos yo no me acuerdo, Carla, hija. Irene y yo. Y Paula tiene 1, Eva tiene 1. Y así vamos. Pues está bien, ¿no? Repartido. Bueno, sí. Sí, está sí, muy no, vamos repartido. poquito a poco, nadie va año, rezagado. Efectivamente, este año va todo muy repartido. Bueno, esta semana, y haciendo honor a las fechas en las que nos encontramos, estas fechas navideñas, sobre todo pues ahora que acabamos de pasar la Nochebuena, me parece que es interesante recuperar uno de los clásicos como es Cuento de Navidad de nuestro queridísimo Charles Dickens. Es un libro, así pues como curiosidad, os cuento al que sí que vuelvo cada año, pues igual no todos los años me lo leo completo, pero sí que por fragmentos sí que recupero, porque es un libro que me gusta mucho, sobre todo pues cuando estamos en el medio del furor de las fiestas, y que también me ayuda un poco a relativizar un poco todo, ¿no? Imagino que a los que lo habréis leído sabéis de lo que hablo y bueno, a mí por lo menos me ayuda. Seguramente que independientemente de que no hayáis leído el libro, sepáis de qué va la trama, porque es uno de los libros de las que más adaptaciones yo creo que se han hecho, tanto teatrales como cinematográficas, de todo tipo, y es una idea pues muy explotada y que nos rodea, ¿no? Y sobre todo pues en estas fechas seguramente que en la televisión y en todos lados pues nos rodeen versiones de este cuento de Navidad, que es, pues como decía antes, todo un clásico, ¿no? Para los que
viváis en Marte, bueno, es broma, para los que no hayáis oído hablar nunca del cuento de Navidad, pues os voy a contar un poquito de qué va el argumento. Scrooge es un empresario y su único socio, Marley, había muerto. Scrooge era una persona pues mayor y que no tenía amigos. Él vivía en su mundo, en su particular con su particular visión de las cosas y nada le agradaba. Era pues esa mítica persona mal encarada, que todo le viene mal, etcétera. Evidentemente no le gustaba nada, pues la Navidad menos. Era víspera de Navidad y todo el mundo estaba ocupado pues comprando regalos, preparando la cena navideña, todas esas cosas que hacemos esos días. Entonces su sobrino le invitó a pasar la noche de Navidad con ellos, pero él rechazó la invitación, le dijo que él pues no creía en esas fechas, no quería ningún tipo de celebración y que no iba a ir a cenar con ellos. Cuando llegó a su casa, pasó algo raro. Se le apareció un fantasma y le dijo que en las siguientes 3 noches vendrían a visitarlo 3 espíritus. El primero que le visitó fue el de las Navidades pasadas. Le mostró cómo estaba pasando las Navidades solo, triste, en su casa. El espíritu de la segunda noche le enseñó lo pobre, pero feliz que era su escribiente junto a su familia. Un poco pues para ampliar esa visión de cómo viven unos las fechas, cómo viven otros, ante una misma fecha y ante una misma situación, incluso una situación peor, ¿no? Y por último, la noche siguiente, el tercer espíritu, el de las Navidades futuras, le condujo hasta su cadáver, es decir, hasta el día de su muerte, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que Scrooge despertó y se dio cuenta de que toda la visita a los fantasmas había sido un sueño y que ese día era Navidad. Entonces se puso sus mejores galas y feliz, ¿no? No podía decirlo de otra manera, pero feliz porque tenía en su mano la capacidad de cambiar cómo había hecho las cosas hasta entonces y de encauzar eso, ¿no? Aquí quiero hacer pues una especie de reflexión, porque bueno, evidentemente la lectura que hacemos del relato siempre es en contra de la avaricia, en contra del materialismo, o bueno, siempre pues, se hace una lectura yo creo que un poco simplista de esta obra. A mí me gustaría hacer un poco pues un alegato a favor de escapar de eso y de ver más allá. También es un poco una invitación a vivir, a disfrutar, a ser conscientes de lo que tenemos, a que muchas veces no nos damos cuenta que vivimos tan rodeados de privilegios y de facilidades, de comodidades, que lo realmente importante lo apartamos del foco y no lo valoramos, ¿no? Este año que está a punto de terminar ha sido un año muy complicado para todos, en los que creo que eso sí que nos hemos dado cuenta de lo que tenemos y de la suerte que tenemos teniendo lo que tenemos. Parece un trabalenguas, pero es así. Entonces me parece que va un poco al hilo, ¿no? De lo que creo que este relato también nos invita a hacer, a ser conscientes de lo que tenemos y sobre todo a valorarlo. Además, la importancia de la familia, la importancia de tener gente cerca. Bueno, creo que son muchos temas los que plantea y que es interesante, más allá de esa idea superficial que se percibe siempre, rascar un poco más y ver qué nos está queriendo decir y sobre todo cómo podemos reflexionar y extrapolarlo a nosotros, ¿no? Ya cambiando un poco de tercio, como os contaba antes, es un libro que ha tenido muchísimas adaptaciones, tanto en televisión, pues en series como en películas, como otro tipo de novelas, pues cuentos infantiles a nivel teatral. Es una idea que además ya no solo que haya habido
representaciones del mismo o que haya sido llevado a esos otros ámbitos, sino también pues adaptaciones o incluso versiones que parten de esa idea, ¿no? Inspiradas en esa idea. A mí sí que me gustaría destacar que además aquí en el programa somos muy fans de Aída, que se hizo un capítulo navideño en el que se inspiraba en esta idea, y Ramón, el de la capa, el hombre este, que presentaba siempre las campanadas, que no me sale el apellido, visitaba al que hacía de Mauricio Colmenero, iba a enseñarle pues también pasado, presente y futuro, para que él recapacitase sobre su actitud, ¿no? Y cómo era con sus empleados, cómo era en su vida. Entonces, bueno, para quien lo quiera ver también es interesante de ver en esa clave de humor, pero evidentemente no puedo dejar de recomendaros que leáis a Dickens, que os acerquéis a Cuento de Navidad, sobre todo ahora en estas fechas navideñas. Por último, despedirme con una frase del autor que me parece que también, como el libro, invita mucho a reflexionar y que sin duda, si tuviese que elegir una, me quedaría con esa. Es una ley de la compensación justa, equitativa y saludable, que así como hay contagio en la enfermedad y las penas, nada en el mundo resulta más contagioso que la risa y el buen humor. Así que nada, con eso nos quedamos esta semana. Feliz Navidad y feliz entrada de año a todos. Y eso, que hasta la semana que viene. Pues la última instantánea de este 2020, como no podía ser de otra manera, es una fotografía de la desgracia. Nos vamos hasta el 6 de mayo de 1937. Qué positivo. Navidad. Pues sí. Nos vamos hasta, como decía, el 6 de mayo de 1937, el día del desastre, en el que se produjo un hecho que cambiaría la forma de entender los viajes aéreos, la explosión del Zeppelin nazi más grande que nunca había surcado los cielos. Estos son sonidos recreados de la explosión en un documental. El Zeppelin fue el mayor objeto volante de su época, lujoso y práctico. Permitía atravesar el Atlántico en solo unos pocos días. Sin embargo, el 6 de mayo de hace hoy 80 años, el dirigible Hindenburg, como se llamaba, se quemaba en los cielos mientras atracaba en el que era su destino, Lakehurst, de Nueva Jersey. Acabando con la vida de un tercio de las personas que iban a bordo y con muchos sueños de una aviación comercial basada en los Zeppelines. El desastre fue grabado por las cámaras situadas en tierra, gente lanzándose desde las ventanas intentando salvarse de las llamas, otros huyendo del lugar en el que el coloso iba a caer. Sin duda, la de Hindenburg es una historia que sigue sin pasar desapercibida en nuestra época, a pesar de que hay otras muchísimo más conocidas, como la del Titanic, que copan el imaginario colectivo. De hecho, ambas historias comparten una gran multitud de similitudes. Este dirigible, que se convertía rápidamente en el orgullo del régimen nazi, se construyó en 1935 por la empresa Luftbau Zeppelin, que había decidido ya integrar los dirigibles en la aviación comercial. La LZ, como se le llamaba comúnmente a esta empresa, llevó a cabo la fabricación de dos aparatos similares, el Hindenburg y el Graf Zeppelin II, ambos de unas dimensiones extraordinarias para la época. Fue el artefacto volador más grande de la historia, junto a su dirigible gemelo, el Zeppelin II, como decíamos. Medía 245 metros de largo, más que 3 Boeing 747 juntos actuales, y 41 metros de diámetro. Es decir, una extensión de 3 campos de fútbol y una altura de 16 pisos, unas medidas similares a las del Titanic, pero sobre el cielo. Sin embargo, no todo en el camino de los alemanes fue sencillo a la hora de dar forma a este gigante volador, ya que desde el principio hubo problemas a la hora de encontrar materiales. Un claro ejemplo fue la dificultad para encontrar el gas que se utilizaría para elevar el aparato y que éste pudiera viajar a través de los cielos surcando todo el océano. Los alemanes diseñaron el Hindenburg para contener helio, pero los norteamericanos, que disponían de casi la totalidad de las reservas mundiales, no quisieron vendérselo, pues porque no se fiaban ya de las intenciones de Hitler. Concretamente, este Zeppelin fue bautizado con este nombre en honor a Paul von Hindenburg, el que fue el último presidente de la República de Weimar apenas pocos años antes de que Hitler tomara el poder en Alemania.
Así, y habiendo nacido a expensas de lo que se convertiría en el régimen nazi, el Hindenburg pasó a convertirse en el orgullo del Führer. En aquella época, y pudiendo alcanzar hasta los 130 km por hora, que ahora nos parece una chorrada, por entonces era mucho, el Hindenburg era sin duda la forma más rápida de cruzar el Atlántico, al tardar aproximadamente 2 días y medio nada más en completar el trayecto. Por el contrario, la alternativa para los deseosos de sobrevolar este territorio eran los barcos de pasajeros, los cuales prorrogaban su viaje entre 6 días y una semana completa para llegar a su destino. El Hindenburg fue sin duda lo que se puede denominar como un palacio flotante para la época, cual Titanic volador, ya que aunque no podía contar con el lujo de un transatlántico, sí que es verdad que disponía de otras comodidades y más comodidades que otros medios de transporte aéreo, como pueden ser hoy los aviones. De hecho, el Hindenburg, que podía albergar a unas 100 personas, contaba con varias cabinas de pasajeros, las que incluían una cama, un pequeño armario y un lavabo, baños, salones, desde lo que se podía admirar el paisaje, e incluso una sala para fumadores. Todo un lujo, pues si lo consideramos que cualquier chispa no prevista y controlada, pues podía hacer peligrar la nave. El Hindenburg, gracias a sus grandes dimensiones y la expectación que levantó, pronto fue utilizado como Hitler como un elemento propagandístico. Hitler, explican algunos historiadores, utilizó el Hindenburg profusamente para sus exhibiciones de poder, incluso también lo hizo aparecer en los multitudinarios congresos del partido en Nuremberg. Para el resto de los países, este objeto suponía un objeto de admiración, al igual que el Graf Zeppelin, que despertaba un entusiasmo por donde llegaba. Sin embargo, no hay que olvidarse de que en aquellos años en los que el Hindenburg inició sus primeros vuelos, recordemos que fue en 1936, la Segunda Guerra Mundial aún no había estallado oficialmente y las relaciones entre los países, pese a que eran tensas, todavía no eran de beligerancia. El Hindenburg era la cara amable del régimen nazi, servía pues para ganar adeptos en el extranjero y sobre todo en el continente americano, que era donde Hitler quería tener una gran fama y una buena acogida. Con más de 300.000 kilómetros de vuelo a sus espaldas, el 6 de mayo del 37 de 1937, el Hindenburg, con 97 personas a bordo, se dispuso a atracar en la estación aeronaval de Lakehurst, en Nueva Jersey. El dirigible había realizado un vuelo de casi 3 días desde Alemania y en una noche tormentosa pues se dispuso a tomar tierra para dar por finalizado ya el viaje, pues el cual tristemente fue el último. La maniobra de atraque de los cepelines no era sencilla. Desde el globo se tiraban amarras a tierra desde el morro, las cuales eran cogidas por los trabajadores que tirando de ellas las fijaban en un mástil en tierra. Este proceso, además de tedioso, era peligroso, ya que en ocasiones los cabos se levantaban junto con los trabajadores que los sujetaban y, pues claro, estos morían tras caer a varios metros al suelo. La maniobra para fijar el Hindenburg comenzó aproximadamente a las 7:25 de la tarde y contaba con 248 obreros de tierra. Sin embargo, justo cuando el Hindenburg había lanzado los amarres, repentinamente los trabajadores observaron una chispa en la popa del dirigible, la parte trasera del mismo. En cuestión de segundos, y para asombro de todos los presentes, el Zeppelin se incendió y el fuego se extendió por todo el globo. El desastre era inminente. Hindenburg cayó a tierra en apenas 40 segundos y desde allí, desde la tierra, también se pudo ver a los pasajeros y a la tripulación intentando salvarse, pues como decía, saltando al suelo desde una altura de más de 15 metros. De las 97 personas que viajaban a bordo, 36 eran pasajeros y 61 tripulantes, murieron 35. Todo un milagro, la verdad, para lo que pudo haber sido. Después del desastre se abandonaron los viajes en dirigible, lo que le significó el fin de una era para la aviación a partir de la que entonces, y se cancelaron ya los vuelos en dirigible con pasajeros. Tan solo quedó el Graf Zeppelin II, que llegó a hacer algunos vuelos de prueba con personal de la compañía de bordo, pero ya nunca más. Fue un golpe muy duro para Hitler. El Hindenburg era un símbolo del poderío de la Alemania nazi y su destrucción, pues bueno, podríamos decir que fue un antecesor de su destrucción futura y puso en entredicho ante todo el mundo cómo la avanzada tecnología alemana pues no era tal y de lo que el Tercer Reich hacía ostentación pues debería haberse callado. A pesar de ser una historia de desastre. Pues sí, una historia de desastre completamente. Murieron 35 personas, se cayó un dirigible al suelo, empezó a incendiarse. Me dices a mí que alegre es. Se nos ha hundido aquí el especial Navidad, hay que decirlo, el espíritu de ellos se ha ido un poco abajo, pero bueno, vamos a tomarlo como futuro esperanzador. Se hunde ya el 2020, ya hasta aquí.
Y de aquí Bueno, pues, sé. para arriba solo se puede mejorar, hay que verlo por No ahí. cantemos victoria, Muy que bien no dicho, cantemos Tamara, victoria, muy bien dicho. que no. O sea, bueno, es que sabéis que Tamara es una poco navideña y poco positiva en Muy en bien, estas así cosas. así me gusta. Tiene que haber de Optimismo. todo, coño, para compensar. Efectivamente. Gracias, Hay amiga. mucho empalagoso. Y entramos como cada semana en la despensa del tiempo. Lo hacemos gracias a Basilia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buena, muy bien, feliz Navidad. Feliz Navidad, efectivamente, feliz Navidad porque hoy estamos de especial, celebramos este especial Navidad y cómo no, en el arte la Navidad ha tenido una representación inmensa, lógicamente por nuestra cultura judeocristiana, la Navidad está muy presente en el arte y no podía ser menos y hoy tenemos que hacerle homenaje. Pues sí, hoy os he traído una obra que se llama Natividad Mística, del nacimiento de Jesús, y es del artista Sandro Botticelli. Así que, pues voy a hablar primero un poquito del artista para que nos ubiquemos, del contexto y luego de la obra. Así que vamos a empezar a hablar de esta obra de un autor que, por cierto, es muy, muy, muy conocido y reconocido, pero del que no sabemos todo. Sí, se le conoce sobre todo pues los dos grandes formatos, las dos obras grandes del nacimiento de Venus y de la primavera, y por haber sido uno de los que tuvo el mecenazgo de los Medici. Entonces voy a hablaros de una obra que realmente tiene otro formato y otro estilo de lo que él hacía en su momento. Sandro Botticelli se llamaba en realidad Alessandro Di Mariano Di Vanni Filippi. El muchacho tenía un nombre larguete. Sí, fácil de recordar. Claro, de Alessandro pasó a Sandro y lo de Botticelli era porque su hermano mayor lo apodaron así, porque significa tonelete, porque estaba gordo el muchacho. Entonces, al final tuvo fama el apellido y se extendió a toda la familia, pero realmente es porque el hermano estaba gordo y así para la posteridad. Qué curioso, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque además es como que lo conocemos todos, ¿no? Sandro Botticelli realmente es un apodo del hermano, no es ni apellido, ni nombre, ni nada. Y nada, pues nació y vivió en Florencia, él nació en 1445 y murió en 1510. Y él primero era orfebre. Antes de dedicarse a la pintura, uno de sus hermanos era orfebre y él estuvo interesado por el dibujo, el diseño de las formas, pero no terminó de convencerle y a los 18 años empezó su formación como pintor, que esto no era lo normal, porque lo normal era que en esta época, cuando se formaban como pintores, era entre los 10 y 12 años. Entonces él empezó con 18, era ya muy posterior a lo que se daba. Él estuvo en un taller de Filippo Lippi durante 5 años y después en Florencia monta su propio taller. Y ya pues tiene el mecenazgo de los Medici, otros encargos religiosos y políticos de diferentes índoles. Y vamos, que estuvo bastante reconocido. La obra que vamos a tratar se esconde dentro de un contexto, como siempre decimos, ¿no? Y este contexto está marcado por diferentes acontecimientos de inicio del siglo XVI en Florencia. Se había producido la caída de Carlos VIII, la expulsión de Piero de Medici y la toma de poder de Girolamo Savonarola, que este va a ser un personaje clave porque es en el que se inspira Botticelli para este cuadro, por lo menos lo que se cree que se inspiró en sus sermones. Así que os voy a decir un poquito quién es Savonarola, que era un religioso dominico que predicaba y era confesor de Lorenzo de Medici, que era el gobernador de Florencia, y este hombre, Savonarola, destacaba por realizar las que llamaba las hogueras de las vanidades, que consistían en que los florentinos arrojaran al fuego sus objetos de lujo, cosméticos y libros licenciosos, como en un acto de limpieza, ¿no? De quitar de lo que no debe y
y un poquito en este ambiente. ¿Qué pasa? Que este hombre predicaba contra el lujo, contra la corrupción, tanto de la iglesia como de los políticos, contra el lucro, contra la búsqueda de la gloria, y acusó a los Medici de ser corruptos, que fue el que provocó que Piero de Medici tuviera que irse. También se metió mucho con el tema de la iglesia luchó contra él y él contra la iglesia, y por ejemplo quiso hacer como un sínodo para que el Papa, un sínodo creo que era, para que el Papa Alejandro VI fuera quitado como Papa. Entonces él buscó apoyo y demás, pero vamos, por resumir un poquito, este hombre al final es excomulgado, es condenado porque de hereje y vamos, finalmente sentenciado a muerte, después de un lío. Su historia es bastante larga y tengo que resumirla porque si no, no llegamos. Y total, este hombre marcó un antes y un después y era una pieza clave en la política y en la religión de la época. Y vamos, el cuadro él sale. Total, que el Botticelli se inspira en estos sermones de Savonarola. El cuadro está hecho 3 años después de la muerte del dominico, ¿vale? Y es un reclamo contra la decadencia, ¿no? de la sociedad. Si conocemos la obra de Botticelli, si piensas en la Venus, si piensas en la Primavera o en el resto de cuadros, tiene una perspectiva, un estilo más naturalista que en esta obra. En esta obra, Botticelli abandona la naturalidad hacia un estilo arcaizante propio de la Edad Media. Y no es porque no sepa dibujar, que es lo que muchos opinan de la Edad Media, sino porque ese tipo de arte utiliza otros medios, como es la forma más arcaica, para expresarnos un mensaje que es simbólico. Entonces, la Edad Media es simbología pura y dura, no necesitan hacer algo realista, porque lo que quieren es transmitir con la imagen y que sea fácil de interpretar. Transmitir una idea, claro. Claro, es como ilustración. Yo cuando dicen, lo diré siempre, que la Edad Media es oscura, no, por favor, eso hay que borrarlo. Y que no se hayan pintado para nada, al revés, es sintetizar y dar un mensaje. Entonces, Botticelli en este cuadro coge ese mensaje, esa técnica y reduce muchas de las formas. Encontramos en la obra, me voy a poner ya con la obra, una obra de pequeño formato, para lo que era típico en la época, mide 108,5 por 75 centímetros, en forma vertical, y de temple sobre tela, que también era curioso porque normalmente en esta época se pintaba ya sobre tabla y no sobre tela. Es la única obra firmada por el artista, firmada y fechada en 1501. Y se cree que por este tema y por las dimensiones y por el estilo, o bien fue creada para su propia devoción o para algún familiar cercano. Si vemos la obra, observamos que se divide en 3 registros. En el superior aparece una inscripción en griego y es un versículo del Apocalipsis, ¿vale? Que trata sobre, bueno, pues sobre el tema que va a venir representado en la obra. Bajo esta inscripción, en la parte superior encontramos la parte celestial, el mundo ascendente y divino, donde 12 ángeles danzantes están bailando en círculo, ¿no? Y esto es una alegoría a la danza de la vida, que es símbolo de regeneración espiritual. En esta obra lo que vamos a tratar mucho es la simbología de todos los elementos, de los colores y de las formas, para que podamos entender un poquito que no es simplemente un cuadro de un nacimiento, que va mucho más allá, que cuando sabemos lo que hay detrás, podemos entenderlo mucho más. Esta forma circular, aparte, evoca al infinito, a la eternidad, al tiempo cíclico, el eterno retorno, ¿no? Como la inmortalidad, la perfección. Además, la esfera es dorada, que es símbolo de la esfera celeste. Dentro de, estos ángeles que danzan llevan en las manos ramas de olivo, que son símbolos de la paz, y por otro lado llevan coronas, que es símbolo del soberano del universo que acaba de nacer. Además, en las ramas vienen liadas unas telas que llevan textos escritos que glorifican a Dios, a Jesús y a María. En la parte central encontramos el nacimiento
de Jesús, ¿no? En el Belén, vemos, este es el registro humano, ¿no? Donde vemos el nacimiento. Y entonces vemos una cabaña, detrás hay un bosque, que es como la protección, ¿no? El bosque está guardando y resguardando el nacimiento. Y está, en la parte superior de la cabaña hay 3 ángeles que están vestidos de izquierda a derecha de blanco, rosa y verde. Estos colores son el símbolo de las virtudes. El blanco es la fe, el rosa la caridad y el verde la esperanza. Además, están leyendo un libro que se supone que es el Apocalipsis, ¿no? El tema de la inscripción y el tema del que habla también el cuadro, aludiendo a la segunda venida de Cristo. Y dentro de la cabaña ya observamos, detrás del nacimiento, ¿no? Observamos la gruta, que es símbolo del útero de María, y ahora está Jesús, el niño, en la parte inferior, con los brazos extendidos hacia su madre y sobre un manto blanco, que el blanco es símbolo de pureza y de luz. Entonces es el color que casi siempre se utiliza para Jesús. Luego está María, que aparece de un tamaño muchísimo más grande que el resto de los personajes. De hecho, si la observamos, ella aparece de rodillas. Si se pone de pie, no coge en la cabaña, porque ya prácticamente de rodillas ocupa toda la obra. Y lleva un manto azul. El azul es súper importante para la simbología y siempre se utiliza para los mantos de la Virgen. De hecho, hay que entender, y aquí me quiero, en el azul me voy a extender un poquito más porque me parecía interesante hablaros del significado de los colores, y es que en esta época el azul el azul de más calidad, ¿no? Se obtenía del azul lapislázuli, y era muy difícil de conseguir la piedra. Luego los propios artistas tenían que trabajarla para extraer el pigmento y poder utilizarla de forma rápida. ¿Qué pasa? Pues cuanto más calidad, esto lo podían comprar por calidad, ¿no? Cuanto menos costaba ese azul, tenía menos calidad, y cuanto más, pues más calidad tenía. Y entonces los artistas de esta época, entre ellos Botticelli, querían este azul, manejaban este azul, lo fabricaban y con más calidad para que su obra tuviera más prestigio, porque si tu obra está hecha con un pigmento más caro, tu obra es mejor. Y además que lleva más trabajo, ¿no? Entonces muchas veces incluso resalta mucho la diferencia del tono de azul del manto de la Virgen a los diferentes tonos azules del resto del cuadro, porque el de la Virgen se utilizaba uno con mayor calidad. Entonces, si nos fijamos en muchas obras del Renacimiento y de diferentes épocas, el azul es más vibrante de la Virgen por eso, porque era mucho mejor que para el resto, se dejaba para lo importante. Y Botticelli destacaba mucho en este aspecto. Luego seguimos y vemos a José, que me parece una figura súper interesante, porque José está sentado con las piernas cruzadas, agarrándose, con la mano izquierda la tiene sobre la rodilla derecha y el brazo derecho apoyado, agarrándose la cabeza como aquí estoy, pero tampoco pinto nada. Y entonces como la forma pasiva de representar a José indica que sí, que es el padre, porque es el marido de María, pero no es el padre real, no forma parte activa de este nacimiento. Y representarlo con esta postura, que ni se le ve la cara, me parece bastante interesante, la verdad. Y luego los animales que están allí, pero están comiendo, no son conscientes de que ha nacido el niño, ¿no? Del nacimiento divino, y lo representa comiendo como para diferenciar a la humanidad de lo que vienen siendo los animales. A la derecha, por ejemplo, observamos a un ángel blanco que le dice a los pastores que miren hacia o sea, que les presenta a Jesús, y a la izquierda otro ángel que presenta igualmente al niño a 3 personajes que no tengo muy claro si son peregrinos o reyes, porque he leído ambas cosas, pero a mí lo de los reyes no me termina de convencer. Primero, porque no llevan regalos, segundo, porque no se ve la estrella, que normalmente se representa cuando es la Epifanía. Y luego en la parte inferior, que también es bastante destacable, se encuentran 3 parejas de ángeles con 3 personajes que se abrazan y se besan. Y esto puede ser un poquito ahí desconcertante, pero significa, son igualmente los de arriba, ¿no? Porque vemos un ángel de verde, de blanco y de rosa, son las virtudes, y están abrazando a 3 personajes de los que se cree que son Savonarola y sus compañeros. Está en la parte del ultraterreno, está cerca al infierno, y en ellos este abrazo simboliza el diálogo y la reconciliación de la humanidad con Dios. Y además, bajo ellos, vemos a 6 demonios que corren por allí, que huyen porque han llegado los ángeles como para hacer la paz, ¿no? Y entonces los demonios se tienen que ir, se meten por agujerillos. Además, si nos fijamos, son bastante graciosos a la forma que lo he dibujado. En general es eso, el cuadro es el nacimiento, pero habla del apocalipsis, de cómo
reconciliarse el mundo del humano con el mundo de Dios. Y en la obra de Botticelli destaca mucho el dibujo, ¿no? Y luego, o sea, su técnica de dibujo es uno de los mejores. Cuando él se murió, los contemporáneos querían hacerse con obras suyas para tener obras de Botticelli en primera mano para estudiar su dibujo. Y nada, para terminar, hablar un poquito de que la composición es una composición jerárquica, divina, en la que se estructuran en diferentes partes, siendo la parte central, ¿no? La importante es como siempre se divide cielo, tierra, infierno, y luego aparte, pues eso, el tamaño, que entendamos que el tamaño no es que no supieran de hacer el tamaño bien en la composición, sino para destacar las figuras, igual que los colores que usaban y demás. Y nada, este es el cuadro de hoy. Me basa un poco en la simbología, pero creía que era bastante interesante. Hombre, desde luego, porque además las Navidades en realidad son todo tradición, son todo simbología y todo está basado en esto precisamente, ¿no? Que muchas veces no conocemos, nos hemos quedado ya con la idea de Papá Noel rojo por Coca-Cola, pero no conocemos el verdadero origen y es muy interesante ver cómo el arte lo ha plasmado. Pues sí, la verdad es que como cuando ves un cuadro y sabes lo que digo, cuando tú sabes lo que hay detrás, pues entiendes. Si el azul ese, por ejemplo, igual que los emperadores, era el morado, ¿no? Porque realmente era un color muy difícil de obtener y significaba poder, pues, en todos los tiempos, hoy en día es más fácil, ¿no? Muchas cosas, pero en estos tiempos es bonito saber la simbología y a mí, por ejemplo, el color es una de las cosas que más me interesa y por eso he enfocado este tema en el color. Y lo que tú dices, la Navidad, pues sí, somos historia, la Navidad es historia al fin y al cabo, y simbología, siempre. Eso es. Pues Basilia, como siempre, 1.000.000 de gracias, feliz Navidad, felices fiestas, y nos vemos la semana que viene, que ya será el año que viene. Pues sí, feliz Navidad, felices fiestas y hasta el año que viene, y gracias a ti siempre. Gracias. Monse, oye. Estoy en Atocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... Vuelven las historias de la historia. Las historietas de la historia, pues este último sábado del año, que a ver si ya se acaba este 2020, que ya está bien. ¿Ves? Efectivamente. Terminamos hablando del medio. Las historietas de la historia nos devuelven a las ondas en una sección de metarradio, podríamos decir, porque bueno, vamos a contar una historia curiosa de este medio en el que nos estamos desenvolviendo. ¿Este sonido tan incómodo? Pues este sonido fantasmagórico, podríamos decir, que reproduce la sirena de un barco, lleva reproduciéndose más de 40 años, despertando el interés de diferentes radioaficionados de todo el mundo que lo detectan en la AM 4625. Esta emisora de radio fantasma, también conocida como The Buzzer, emite un peculiar zumbido que se ha intensificado precisamente en esta última década, desde 2010 y hasta 2020. El ruido, dicen los expertos que han analizado el sonido, podría estar ligado a medidas de prevención y defensa contra un posible ataque nuclear, incluso, también se comenta, que contra el avistamiento de aliens utilizado por la URSS durante la Guerra Fría. No, esto le ha gustado más. Sí, yo estaba pensando en Iker, ¿dónde está Iker? Pues esta onda corta que se emite desde las proximidades de San Petersburgo, en Rusia, se remonta, sin lugar a dudas, desde los teóricos que han estudiado este conflicto, aunque todavía se desconoce por qué sigue activa una emisora que dejó de ser útil en 1980, porque hay que decir que esta emisora fue útil en algún momento, y este sonido, pues para algunos también. La misteriosa radio, a la cual se la conoce por diversos nombres, como la UVB-76 de Buzzer o la Lambert Station, lleva emitiendo desde 1982 en la 4625 de la onda media. Una vez sintonizada se puede escuchar en todo el mundo, su característico zumbido que se da de manera continua 25 veces por minuto cada hora durante todo el día. No obstante, desde 1990 este ruido se ha intensificado y a partir de 2010 se han sumado otras voces masculinas de acento ruso. Los oyentes, que han distinguido una serie de números y palabras también en las que se recitan sin ninguna conexión aparente. A veces los mensajes serán encriptados en código Morse. Naturalmente, ningún gobierno ha admitido que esté operando de manera bélica con este tipo de emisoras,
pero la sospecha siempre está ahí. Otra de las teorías también señala que la emisora envía mensajes a espías en el resto del mundo. Transmite en onda corta, una frecuencia que se puede hacer rebotar por partículas cargadas en la atmósfera superior, lo que le permite recorrer miles y miles de kilómetros. Así transmiten los barcos, los aviones o incluso las fuerzas militares para enviar sus mensajes a través de los continentes o los océanos. Pero esta teoría tiene un punto en contra, y es que The Buzzer nunca emite números y la monotonía de la señal hace sospechar que es un canal para espías, al menos para los espías que se pasen información compleja, porque todo en la radio pues termina siendo muy simple, una voz, un micrófono y un poco de música. Otra posibilidad indica también que en realidad la emisora es parte de un experimento científico para medir ciertas características de la atmósfera. Se trata, dicen algunos, de sondear cuán lejos está la capa de partículas cargadas, y para ello la señal debería ser continua durante todo el tiempo, que eso explicaría pues esta señal de 25 veces por minuto durante todo el día cada hora. Y The Buzzer tiene algunas variantes. También hay especialistas que señalan que la radio es, por el momento, solo un marcador. El gobierno ruso no le da ningún uso efectivo, pero quiere mantenerla ahí. El zumbido solo sería una forma de decir pues que esta frecuencia es mía y no me la vas a quitar, y por lo tanto te impido tú que lo uses. El origen de las emisiones podemos decir que está en las proximidades de un pantano cerca de San Petersburgo. Es que todo es muy oscuro aquí. Maravilloso, o sea, yo estoy enganchada ahora mismo como a risas. Pues en este pantano hay una base militar. La base militar es verdad que está abandonada, por lo que los investigadores se preguntan pues que quién o qué está modulando esta emisora en la actualidad. Además, uno de los seguidores, Maris Goldmanis, aseguró hace años en declaraciones a la BBC que durante el 2013 emitieron un mensaje especial Command 135 Issued, el cual se relaciona con un simulacro para un posible combate próximo. Los especialistas sitúan los orígenes de esta radio fantasma en la Guerra Fría, cuando el desarrollo de las armas nucleares puso la seguridad internacional en la cuerda floja. La estrategia de recelo mutuo entre los dos bloques enfrentados, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se extendió a través de los continentes. Los discursos ideológicos y los recursos bélicos desataron un odio irreconciliable entre naciones y, entre hermanos, que entregaron su razón de vivir al comunismo o al capitalismo. Estados Unidos y la que fue la Unión Soviética desarrollaron dentro de sus servicios secretos de inteligencia diferentes códigos encriptados para enviarse información a los puntos remotos de la Tierra pero que fueran estratégicos durante sus diferentes operaciones militares. Es por ello que este periodo se caracterizó por disparar con el silenciador puesto. Tanto los norteamericanos como los soviéticos operaban en secreto y siempre bajo la amenaza de una bomba nuclear. De ahí la necesidad de usar métodos de comunicación más sofisticados, como este de la radio, que aunque hoy nos parezca pues que no es nada, pues en su momento lo fue. La carrera armamentística entre ellos cogió una cada vez más velocidad, y recordó que en una de la ocasión advirtió el gran novelista y visionario Julio Verne que con el submarino ya no habrá más batallas navales, como seguirán inventándose instrumentos de guerra cada vez más perfeccionados y terroríficos, la guerra misma será imposible. Bueno, pues a lo mejor no. Así, la forma de hacer la guerra cambió con la Guerra Fría y dio un protagonismo inédito al espionaje. Hoy sabemos que el Comité de la Seguridad del Estado, la KGB rusa, desarrolló con este fin un lenguaje basado en ondas cortas, precisamente que recuerda mucho al uso de esta radio fantasma. De esta manera la URSS podía estar en contacto con sus submarinos y su red de defensa estaría preparada para reaccionar al instante ante dos escenarios aterradores: el temido ataque nuclear o la invasión extraterrestre. En el caso de detectar la presencia nuclear de un enemigo, los soviéticos tenían un sistema en el que se activaba de manera automática la ofensiva. En uno de los casos recogidos en un libro en Ripley's Unbelievable Stories for Guys, se dice que durante el mes de abril de 2010 se reportaron a un periódico de Jordania los estragos y pánicos que implicó el avistamiento de un ovni a 300 kilómetros de Amán. Los 13.000 habitantes de la zona estaban aterrorizados, por lo que la URSS activó automáticamente una serie de medidas preventivas, entre las que estuvo un despliegue militar de gran envergadura, y es que esto está documentado. El motivo detrás de las emisiones de la radio fantasma hasta la fecha sigue sin establecerse, pero todo apunta en la misma dirección. Es muy probable que su origen fuera un sistema de comunicación para preservar la seguridad del país dentro de los protocolos que tenía la KGB, y que el servicio de inteligencia ruso-soviético se valió probablemente de esta radio para comunicarse con la red de espías a través de un lenguaje numérico cifrado en las ondas cortas, también conocido como la Number Station, que de ahí el nombre que he recordado al principio de la sección. Lo que sí podemos decir es que la emisión de esta frecuencia radiofónica es un vestigio todavía hoy de la Guerra Fría y un recordatorio de que aún es demasiado pronto como para olvidarnos de las lecciones que este conflicto debe y debió haber dejado en nuestro pensamiento.
Bueno, es verdad que la radio originalmente es muy curioso que empezara en la guerra, aunque hoy la tenemos como un medio de información y sí, pero en realidad todos los medios de lúdico. Comunicación o todos los avances tecnológicos han empezado por la inteligencia militar. Claro, si es que es donde hacía falta y donde se ponía el dinero y el empeño en avanzar. Así es lamentable. Me encanta todo lo que tenga que ver con conspiraciones y espías y yo qué sé, o sea, hasta el tiempo entre costuras cuando se pasaban los planos en los dibujos de los bocetos. Bueno, me gusta esto mucho. Yo creo que ahí hay muchas cosas muy turbias. Las iremos desgranando. Hay que analizar esto. Y que la Guerra Fría está ahí, cuidado. Un apunte. ¿Hemos terminado el programa de Navidad sin María Carey? Bueno, pero yo tengo que decir algo con esa señora porque de verdad, el otro día estaba... A ver, más conspiraciones. María Carey eso está... tiene que ser una conspiración porque no ojo. es normal. El otro día, pues en Spotify y en Apple Music y tal, te metes y te salen las últimas... Bueno, pues esta señora ha lanzado otro disco, no sabemos ya de qué. De las nanas de la abuela. Por la ventana. Sí, casi. Pero es que luego me metí en las 100 canciones más escuchadas del Reino Unido, María Carey la primera. Claro. En las 100 de Estados Unidos, María Carey la primera. Pero en otra, no sé si era en Indonesia, y también estaba María Carey. Y dices, esta señora me lleva persiguiendo en cualquier lista de reproducción que me meto. Amigo, no yo es la verdad normal. es que compraba discos antes de esta canción, de María Carey. Yo tenía, o sea, escuchaba su música como fan. También lo hacía de Leticia Sabater, cada uno tiene sus dramas de la infancia. Que fue un ídolo en mi infancia, ¿eh? Claro, y sigue sacando canciones. Sí. Sí, ya, pero yo prefiero las infantiles, te lo digo, ¿eh? O sea, pero sí que es cierto que creo que es que se convirtió en un icono esta canción. O sea, es como igual que el Papá Noel era verde y Coca-Cola lo hizo rojo y eso se va a quedar por los siglos de los siglos. Lola Wolf on Christmas, María Carey es una parte del cancionero villanciquero popular para toda nuestra vida. Pues en un acto de reivindicación, no ha sido premeditado, pero vamos a acabar el programa sin María Carey. Ya os advierto porque he traído un villancico, pero no es María Carey. Pobre mujer. Así que no hay María Carey, Javi, ya lo siento. Pues venga, entonces yo tienes no sé que qué votar hacer. otra. Pues yo sí. Pues Rod Stewart. Venga. Eva. Yo voto a Elvis. Yo Eric Clapton. Yo a Otis. Oye, Yo Elvis. Yo Otis. no me lo puedo creer. ¿Hay empate? Tú y yo ya llevamos unos cuantos. Hay empate entre Otis Pues y somos Elvis igual. Presley. Esto Mójate, Te toca desempatar, Elvira. Venga, sí. Qué grave. Pues yo os voy a llevar la contraria a todos. Creo que me voy a quedar con la de... Entonces no desempatas, Alergia. señora. pero tengo que desempatar entre esas dos. Hombre, a ver Entonces, si nos qué vamos a mojar estupidez aquí. que tú votes para O sea, nada. Nos vamos a Porque mojar ya- aquí yo todos en iba a los llevar la cuentos, en los contraria. empates, y tú calladita estás más guapa. Claro, No, amiga, claro. no. Yo aquí solo dispongo. Pues yo propongo, venga, para adelante. Venga, pues yo creo que me voy a quedar con la de Otis Redding. Bien. Sí, hay que elegir entre él y Elvis, que es difícil, ¿eh? Eso sí, deseaos feliz Navidad a vosotros, a los oyentes, felices fiestas, Feliz que año. vaya feliz año también, es verdad, porque la ya, No nos Navidad da ha pasado. tiempo. ya acabamos telón hasta el año que viene, que por cierto tendremos un programa muy especial el próximo sábado 2 de enero de 2021, ya duele hasta decirlo. Lleno de buenas noticias. Y Lleno de buenas Yo noticias creo que es un año, y de grandes verdad, esto propuestas. depende mucho de si sois navideños o no, pero yo creo que es un año para disfrutar de la Navidad y hacer todo lo Sí. que... O Nunca sea, has hecho. todo lo que has querido hacer y nunca has podido hacer porque tenías que cumplir con obligaciones impuestas que yo... Total. O sea, no tener que elegir ropa para fin de año, no que me pongo, con quién ceno, pues es que no hay mucha Y opción, así que... porque este año nos ha demostrado que nunca sabes cuándo puede ser el último. Así que... Efectivamente, yo recomiendo que os pongáis un chupito, que eso nos viene bien en detalle a todas. Pues precisamente de eso iba la frase con la que os iba a dejar Tomar hoy. un chupito para Tomar cerrar un el año. chupito Tomar un chupito o para las todas. tallas, porque son dos temas controvertidos. Con Dickens, que decía que la felicidad es un regalo que debemos disfrutar cuando llega. Entonces, ya que tenemos ahora la oportunidad, disfrutad de las fiestas. Felices fiestas a todos. Gracias por haber hecho posible este programa una semana más. Y por supuesto, gracias a la Sala 9 Norte, que nos ha permitido durante todo este trimestre que Telón continúe y continuará en el sábado que viene, en el 2021 ya.